Rodrigo, buenas noches, bienvenido. Te cedo el espacio para que te presentes, luego presentamos a Gilmer. Ok, hello, bendiciones a todos en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Mi nombre es Rodrigo Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23 y del Yunque. Y bueno, pues aquí estamos presentes aceptando el reto de Gilmer. Ya, muchas gracias. Ok, gracias, hermano Rodrigo. Entonces, Gilmer, tienes un minuto también para presentarte. Bienvenido. Bueno, yo me llamo Cenas Pérez, yo soy de Bolivia. Nada más, eso. Ok, bienvenido. A partir de ahora, entonces, te voy a tomar el tiempo. Permítame tantito. Enciendo mi tabla para poder, así ya tomarles el tiempo exactamente. Entonces, ahorita son las 7:39 acá en México, 7:39. Iniciarías a las 7:40, entonces vamos a dar tiempo nada más para que inicies a las 7:40, terminarías a las 7:55 tu tiempo de exposición. Entonces, tú me dices, Gilmer. Ya. Bueno, a partir de ahora tienes tus 15 minutos. Adelante. Bien, bueno, yo le voy a presentar a la verdadera iglesia que Dios ha fundado. No es como muchos católicos dicen que en Mateo 16:18 Dios funda su iglesia. Eso es mentira. Vamos a demostrar que Dios funda su iglesia en el Antiguo Testamento. Para ello vamos a ir a ¿dónde dice? Se lo voy a demostrar dónde dice que Dios funda su iglesia en el Antiguo Testamento y establece. Segundo de Samuel 7:24. Segundo de Samuel 7:24 dice así: porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. ¿Dónde más lo dice? Ahora vamos a ir a un pasaje donde sí aparece la palabra fundar, no edificar. Fundar y edificar son dos cosas diferentes. Isaías 14:32, donde sí aparece aquí la palabra fundar, no como en Mateo 16:18, que habla de edificar. Dice así, Isaías 14:32. ¿Y qué responderán a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión. Se lo voy a repetir de nuevo. Isaías 14:32. ¿Qué responderán a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión. Entonces, con este texto se hace trizas la interpretación que dan a Mateo 16:18. Ahora, algunos tal vez no sepan quién es Sión. Vamos a ver, vamos a identificar a Sión. ¿Quién es Sión? Sión es el pueblo de Israel. Se refiere al pueblo de Israel. Donde lo dice Hebreos 12:22. Hebreos 12:22. Espera un momento. Hebreos. Dice así: sino que os habéis acercado al monte Sión, la ciudad del Dios vivo. ¿Qué dice? Sión es la ciudad del Dios vivo. A las Jerusalén, la celestial. Entonces aquí nos dice que Sión es la ciudad del Dios vivo, que se llama Jerusalén. ¿Quién es esa Jerusalén? Vamos a ir a ¿quién es esa Jerusalén? Vamos a Apocalipsis 21:2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces aquí estamos viendo que Sión es Jerusalén y Jerusalén es la esposa de Dios. ¿Dónde lo dice? También lo dice Isaías 54:5. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Todos sabemos que Israel o la iglesia es la esposa de Dios. ¿Dónde más lo dice? Lo dice en Jeremías 3:14.
Dice así, convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sion. Aquí está hablando del pueblo de Israel, que cuando no andaban en los caminos de Dios, eran desgajados de su pueblo, y Dios les dice, convertidos, y otra vez les voy a volver a injertar en su pueblo, como lo dice en Romanos 11, creo, que habla de que antes cuando uno no anda en los caminos de Dios, es desgajado, y cuando vuelve a los caminos de Dios, es nuevamente injertado. Ahora, vamos a Mateo 16, 18, no está hablando de fundar. Mateo 16, 18 habla de edificar. ¿Cuál es esa iglesia que Dios va a edificar? Jeremías 31, 4. Jeremías 31, 4. ¿A quién se refiere Mateo 16, 18? Mateo 16, 18 se refiere a edificar a su pueblo Israel. Jeremías 31, 4. Aún te edificaré, y serás edificada, oh Virgen de Israel. Entonces aquí está diciendo que Dios va a edificar a su pueblo Israel. ¿Dónde más lo dice? Amos 9:11. Es otra profecía que Dios cumple. Amos 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David que estaba caído, y lo levantaré y lo edificaré como en los tiempos pasados. Aquí nos está diciendo que Dios va a edificar aún a su pueblo de Israel, porque Mateo 16, 18 se refiere a edificar a su pueblo de Israel, como lo estamos viendo ahora mismo. Donde más lo dice, Hechos 15, 16, que este pasaje nos cita el Antiguo Testamento también. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Los católicos dicen que edificar y fundar es lo mismo. Eso es mentira. Edificar y fundar son dos cosas diferentes. Fundar es algo que está en el fondo, según el diccionario, y lo vamos a ver según la Biblia. Primero, según el diccionario, edificar es algo que está en el fondo, y edificar significa construir. Vamos a la Biblia. La Biblia dice así, nos pone un ejemplo. Todo aquel, Lucas 6:47, la diferencia entre fundar y edificar. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, aquí estamos viendo el verbo edificar, cavó y ahondó y puso el fundamento. Aquí está, fundamento, fundar. Ahí está diciendo que había un hombre ha edificado su casa con fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo es semejante al hombre que edificó su casa, construir su casa sobre tierra, sin fundamento, es decir, ha edificado su casa sin fundar. Entonces, aquí estamos viendo que edificar y fundar son dos cosas distintas. No como muchos, en su ignorancia, hay muchos curas ignorantes que dicen que es lo mismo y se basan en los sinónimos. Si se van a basar en los sinónimos, venerar y adorar son lo mismo. Entonces serían unos idólatras. Pero no. Edificar y fundar son dos cosas distintas. Ahora, ¿qué pasa con los que no somos de Israel? Los que no somos de Israel, su iglesia fundada, que dice que Dios ha fundado a Sion, que Sion es Jerusalén, Jerusalén es la esposa de Dios y la esposa es Israel. Ya se muestra ahí los pasajes. ¿Qué pasa con los que no somos de Israel? Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Entonces nosotros, por creer en Jesús, somos parte de la ciudadanía de Israel. No tenemos una ciudadanía católica. Nosotros, los que no somos
israelitas somos injertados en ese pueblo. ¿Dónde más lo dice? Primera de Pedro 2:10. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Ahora, Romanos 11:24. Porque tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Hablando de nosotros, los que no somos israelitas, hemos sido injertados en esa iglesia fundada que se llama Sion, Jerusalén, Israel. ¿Cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Como dice en otra parte, que convertir hijos rebeldes, y los voy a introducir otra vez en Sion. Aquí también nos está hablando lo mismo, Romanos 11:24, que dice, ¿cuántos más estos? Esto se refiere a los israelitas. ¿Cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Cuántos minutos me quedan? 5 minutos. Bien. Ahora, los católicos también dicen que Israel, la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Eso es algo decir, es algo falso. Porque iglesia, todos sabemos que iglesia es congregación o asamblea. Primero vamos con la palabra asamblea. Asamblea, Éxodo, Primera de Crónicas 12, Primera de Crónicas 13:2. Muchos dicen que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Mentira. Primera de Crónicas 13:2. Dijo David a toda la asamblea de Israel. Aquí está. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, iglesia de Israel. Ahora vamos con la palabra congregación. Primera de Crónicas 28:8. Vamos con la otra definición. Primera de Crónicas 28:8. Primera de Crónicas 28:8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová. De nuevo, Primera de Crónicas 28, capítulo 8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová. O sea, iglesia de Dios. Vamos ahí también ahora. Mateo 16:18 dice, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Es el pueblo de Israel. En singular. Mi iglesia. Vamos a ver, eso lo tengo anotado. Congregación. Éxodo 3:7. Éxodo 3:7. Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Singular. Como Mateo 16:18 está hablando en singular. Mi iglesia, que se refiere a edificar su iglesia a Israel. Y aquí estamos viendo en singular, dijo Jehová, Éxodo 3:7, bien he visto la aflicción de mi pueblo, es decir, la aflicción de mi iglesia o de mi congregación. Ahora, ¿qué más dicen los católicos? A ver, tengo aquí tantas cosas anotadas, a ver. Dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia. Dios funda su iglesia sobre Pedro. Eso ya hemos refutado, porque Mateo 16:18 se refiere a edificar a Israel. Y esa iglesia de Israel está edificada sobre Dios. Cuando los católicos dicen que Dios funda su iglesia sobre Pedro, están diciendo que Pedro es el fundamento de la iglesia. Falso. Primera de Corintios 3:11 dice, nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es
Jesucristo mismo. Ahora tal vez me pueden sacar Efesios 2:20, que por tener mala comprensión de lectura no entienden ese pasaje que dicen los apóstoles y profetas son fundamento de la iglesia. Mentira. Vamos a leer Efesios 2:20. Para que entiendan ese pasaje, se lo voy a poner un ejemplo. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? Dice sobre el fundamento. No está diciendo sobre los apóstoles. Edificados sobre los apóstoles y profetas. No. Dice edificados sobre el fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? El fundamento es 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, en cuál es Jesucristo. Pero vamos a seguir leyendo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí muchos se confunden. Dicen, ¿ves? Aquí está diciendo que el fundamento son los apóstoles y profetas. No. Este pasaje nos dice que los apóstoles y profetas están sobre un fundamento y nos está diciendo que sobre ese fundamento de los apóstoles nosotros también tenemos que estar edificados. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es esa piedra del ángulo? ¿Dónde se encuentra la piedra del ángulo? Muchos católicos dicen que Jesús es la piedra angular que se encuentra arriba. Piedra angular. A ver, vamos a buscar aquí, no sé dónde le he anotado. Piedra angular. A ver. Queda un minuto. La piedra angular. ¿Cuánto me queda? Un minuto. Menos de un minuto. Ya. A ver dónde está. A ver. ¿Dónde? Creo que es este. 28. Isaías 28. 16. Tiempo, hermano. Bien. Por favor, apague su cámara para que el hermano Rodrigo inicie su exposición. Algún hermanito abajo, si me puede indicar cómo para poner al hermano Rodrigo en grande ahorita en el momento de su exposición. Y si no, pues igual. Hermano Rodrigo, son a las 55, entonces tú me dices si estás listo. Ok. Ok, ahora sí. Ok. Inicias a las 56. A partir de ahora ya. Adelante, hermano. Lo primero que me causa gracia es que Gimmer es evangélico, no es judío. Entonces está defendiendo algo que no es su iglesia, por un lado. Por otro lado, cuando Jesucristo dice, edificaré mi iglesia, está haciendo una diferenciación de la del judaísmo. ¿Cuándo se establece esa iglesia? El día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, pero vamos a entrar en materia de una vez. Miren, Hechos capítulo 13, versículo 48. Bueno, voy a leerlo desde antes. Ok. Miren, voy a leerlo desde el 44. Dice, el sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Los judíos, al ver a la multitud se llenaron de envidia y contradecían con blasfemias cuanto Pablo decía. ¿Qué decían? Que era el pueblo de Israel, que Pablo también. No, contradecían con blasfemias cuanto Pablo decía. Entonces dijeron con valentía Pablo y Bernabé, era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los judíos. Pero ya que la rechazáis y vosotros no os juzgáis dignos de la vida eterna, mirad que no nos volvemos a los gentiles,
a los gentiles, ¿no? Pues así nos lo ordenó el Señor. Te he puesto como luz sobre los gentiles para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor y creyeron cuando estaban destinados a una vida eterna. Esto es lo que dice el Nuevo Testamento. Eso de estar revolviendo el Antiguo y el Nuevo Testamento para crear nuevas iglesias, pues no tiene sentido. Ahora, vamos a ver lo que dice el apóstol Juan en su evangelio. Vamos a ver desde el 10 al 13. Dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, por la luz, por la palabra, o sea, por Jesucristo. Y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron le dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, lo cual no nació de sangre ni deseo de hombre, sino nació de Jesús. No nació de sangre, no es un linaje de un pueblo, es nacido de Dios. Por otro lado, tenemos, a ver, él dice que son los judíos, los israelitas, pero entonces, ¿por qué Pablo, yo quiero que me responda eso, ¿por qué Pablo le escribió a los romanos? Sí, romanos. Dice, a todos los amados que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros paz de parte de nosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ante todo y gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, pues vuestra fe es alabada por todo el mundo, no solo a los romanos. Le escribió a los corintios, a los gálatas, a los de Éfeso, a los filipenses, a los colosenses, los de Colosas, a los de Tesalónica, a los tesalonicenses. Y entonces, no queda solo Israel. Entonces, ¿por qué Pablo le escribió? Perdió el tiempo, entonces, Pablo escribiéndole a todos estos pueblos, a estos pueblos gentiles. Es más, no solo Pablo perdió el tiempo, también el mismo Juan, el apóstol en Apocalipsis, dice, Juan a las 7 iglesias de Asia. ¿De qué dónde? De Asia. Gracia y paz de vosotros, de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Ahora, ¿a qué iglesias le habla? A la Odisea, vamos a mirar, bueno, está el Éfeso, lo mismo que escribió Pablo. Y resulta que entre las 7 iglesias de Asia no hay ninguna que sea Jerusalén. Esmirna. Vale. Ok. Ahora vamos a Apocalipsis 2:9, ya que estamos en Apocalipsis. Dice, y esto se refiere a los evangélicos que se sienten judíos. Miren lo que dice. Conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico y las calumnias de los que se llaman judíos sin serlo, son en realidad una sinagoga de Satanás. Tu iglesia también es bíblica, pero es una sinagoga de Satanás. Ahora, Apocalipsis 3:9 dice, mira, yo te voy a entregar a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que se proclaman judíos y no lo son, ¿ok? Sino que mienten. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies para que sepan que yo te he amado. ¿Ok? Ahora, Gálatas 5:4. Ustedes recuerdan el pueblo de Israel bajo qué pacto? Bajo la ley, ¿no? Y los que estamos en Cristo estamos bajo ¿qué? Bajo la gracia. Es un dato curioso, por si no lo sabía Gimmer. Pero voy a leerlo desde Gálatas 5:1 y terminamos en el 4. Miren lo que dice. Para ser libres nos libertó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud.
Soy yo, Pablo, quien os lo dice. No os dejéis circuncidar. Cristo no os aprovecha en nada. De nuevo, si os dejáis circuncidar, Cristo no aprovecha en nada. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar la ley. Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Os habéis apartado de la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Judío o no judío? ¿Estamos bajo la ley o bajo la gracia? Porque Gálatas 5:4 dice que los que buscan la ley se han apartado de la gracia y han roto con Cristo. ¿Cómo puede ser entonces ellos la iglesia de Cristo? Ahora vamos a Gálatas 3:28. Gálatas 3:28, ¿qué nos dice? Vamos a ver, ahí mismo, pero nos vamos a volver un poquito para entender un poco más este asunto de la ley. Miren, miren lo que dice aquí. Quiero que remarquen en rojo. Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos. En efecto, versículo 27, márquenlo así en rojo, tachado. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Y ahora sí, con la lupa, remarcado, tachado, en rojo, resaltado, 28. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Ya no hay qué? Judío. Ahora, ¿por qué nos dice? Resulta que Gilmer habla de una Jerusalén, pero el Nuevo Testamento se refiere a qué Jerusalén. ¿A qué Jerusalén se referirá? Se refiere a la Jerusalén. Hermano Rodrigo, le paro su tiempo. Este amigo está pidiendo tiempo, faltan todavía. Él termina son 15 minutos, termina a las 20:11, ¿sale? Entonces ya le parece su tiempo, hermano. Y también respeta cenas, por favor. Cuando el hermano está exponiendo, por favor respeta, porque si no, terminamos el debate, si no muestras respeto. Él respetó cuando tú estabas exponiendo, entonces no escribas ni te burles, ¿sale? Adelante, hermano Rodrigo, continúe. Ya le parece su tiempo, termina a las 12. Eso demuestra la incapacidad, que no sabe cómo responder lo que le estoy mostrando. Bueno, ok. Dice, o sea, a ver, ¿cuál es el problema? Que aquí Gilmer confunde la Jerusalén con la Nueva Jerusalén. ¿Y cuál es la Jerusalén? ¿La nueva? La celestial. ¿No me creen? Vamos a mirar. Apocalipsis capítulo, ¿será 21 o era 14? Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. 21:9. Para que vean si esa Nueva Jerusalén es Israel allá. Dice, entonces vino los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas plagas y me habló diciendo, ven, te voy a enseñar la novia, la esposa del Cordero. Me trasladó un espíritu al monte grande y alto y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo. ¿Que bajaba de dónde? Del cielo. Del cielo. De junto a Dios. Y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era como el de una piedra muy preciosa, como jaspe cristalino. Vamos a ver si en Jerusalén se ve así. Vaya a Jerusalén. El 12 dice, tenía una muralla grande y una alta con 12 puertas. Y sobre las 12 puertas, 12 ángeles. Y nombres grabados que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. Ahora, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al mediodía 3 puertas, al occidente 3 puertas. La muralla de la ciudad se asienta sobre las 12 piedras, ¿sí? Sobre el fundamento de las 12 piedras que son
los 12 apóstoles del Cordero. Dice que no hay otro fundamento, pero su Biblia dice, lo voy a decir, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, ¿por quién está compuesto esta nueva Jerusalén celestial? Evidentemente, por los judíos que vivieron antes de Jesús y que murieron con la esperanza de Jesucristo. ¿Quién más pertenece a la iglesia de Cristo? Aquellos judíos que estando vivos en la época de Cristo o en la época apostólica creyeron en Cristo y dejaron el judaísmo. Por ejemplo, Pablo. Pablo era fariseo. Y él dice, yo era fariseo, conocedor de la ley, estudié a los pies de Gamaliel. ¿Y qué dice? Todo esto lo tengo por basura, por Cristo Jesús. Pablo era un judío, perseguidor de la iglesia judío. Y se convirtió a Cristo y predicó valientemente a los judíos sobre Cristo y fue perseguido. Ahora, vamos a mirar quiénes componían la iglesia de Cristo en Pentecostés, que es cuando se establece, cuando viene el Espíritu Santo. Dice así, había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. ¿De dónde? ¿De Jerusalén y de Israel? No, de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar, cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros le vimos hablar en nuestra propia lengua nativa? Vamos a ver cuántos eran israelitas. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene y forasteros romanos. Judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. O sea, ¿quiénes estuvieron el día de Pentecostés? Solo judíos. Que gritaban Yeshua HaMashiach. No. Estaban los judíos. Estaban los de Judea. Pero estaban mesopotamios, capadocios, del Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto. La parte fronteriza con Cirene. Y nosotros, los forasteros romanos. ¿Cómo me va a decir él que solo es Israel? Un minuto, hermano. Ahora, ¿por qué dice la Biblia que somos injertados? Porque hay un pacto de salvación, pero en el Antiguo Testamento ese pacto no se dio. Por eso tuvo que haber un nuevo pacto sobre el cual Cristo pudo cumplir porque nadie podía cumplir la ley. El mismo Pablo nos enseña que la ley era un pedagogo que nos estaba preparando para lo que había de venir, sombra y figura de lo que había de venir. Entonces, ¿cómo pretende él que nos judaicemos? Si el mismo Pablo dice que está prohibido judaizarse. Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Muchas gracias. Gracias, hermano Rodrigo. Terminaste, te hizo falta más o menos un minuto. Entonces, ahorita le toca el tiempo a Cenas. Le voy a pedir, como siempre, respeto, porque al momento de una falta de respeto, ya vamos a determinar si continuamos o no continuamos. Entonces, tienes 10 minutos, inicias a las 12. Adelante. Bueno, aquí Rodrigo dice que estaba hablando de la iglesia de Roma, la iglesia de Galacia, la iglesia de Corintio. Dice que aquí no dice, él hace la pregunta, aquí no dice iglesia de Israel. Hace la pregunta después de citarnos esos pasajes de Corintio, a la iglesia de Roma, etc. Lo que
Lo que ignora él es que esas iglesias de Corintio o de Galacia de Roma eran injertados. Son iglesias injertadas los que han aceptado a Jesucristo. Son iglesias injertadas, como dice en ¿qué se llama? ¿Dónde está? Romanos 11. También nos ha citado Apocalipsis, que dice, esa iglesia es Jerusalén, la celestial. Está hablando de la esposa del cielo. ¿Y dónde estaba esa iglesia? ¿Dónde estaba esa iglesia? Esa iglesia, Jerusalén celestial, esa iglesia estaba en la tierra, luego después ha subido al cielo, luego baja. Es la misma iglesia de la tierra. ¿Qué más ha dicho? ¿Qué más dice? No me acuerdo a ver qué nos ha dicho. Vamos a ver. Creo que estaba anotando por aquí. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde lo habré anotado? Está todo desordenado. Ya. Vamos a ir a Salmos 102:16. Voy a continuar con mi exposición. Salmos 102:16. También decía que que yo estoy hablando de judaizar. No, yo no estoy hablando de judaizar. Yo estoy hablando de que Dios ha fundado una iglesia en el Antiguo Testamento que se llama Sion. Lo dice en... ¿dónde está ahora eso? Isaías 14:32. Yo estoy hablando de la iglesia fundada por Dios. Isaías 14:22, 32 dice que Jehová fundó a Sion. Entonces nosotros, ese pueblo que es Sion, al pueblo de Israel se le conoce como Jerusalén, se le llama también Sion, se le conoce con varios nombres al pueblo de Israel. A veces lo llama Israel, a veces lo llama Jerusalén, a veces lo llama Sion. Por ejemplo, aquí, Salmos 147:2. 147:2. Salmos 147, ¿verdad? Dice así, hablando de su pueblo. Jehová edifica a Jerusalén. ¿Qué dice? Jehová edifica a Jerusalén. Dios estaba edificando a su pueblo en el Antiguo Testamento, como lo dice en Hechos 15:16, creo, que va a volver a edificar como en los tiempos pasados. Ahora dice en Salmo 102:16, se refiere como Sion. En el 147 dice, Jehová edifica a Jerusalén. Pero en el Salmo 102, capítulo 16, dice, Jehová edifica a Sion. Es lo mismo. A veces se le llama Sion, a veces se le llama Jerusalén, y a veces lo llama Israel, por ejemplo. También a nosotros que somos su pueblo, su iglesia, nos llama hijos de Sion, también nos llama que somos hijos de Jerusalén o hijos de Israel. Está en Lucas 23:8. Lucas 23:8. No es Lucas 23:28. Lucas 23:28, que a nosotros su pueblo a veces los llama a veces nos llama hijos de Jerusalén o hijos de Sion o hijos de Israel. Pero Jesús vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén. Ahora vamos a otro pasaje donde se refiere a su pueblo como hijos de Israel. 32:32. Génesis 32:32. Génesis 32:32.
Por esto no comen los hijos de Israel. Aquí le está diciendo hijos de Israel a su pueblo. También lo dice en Éxodo 3:10. Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora también nos llaman a nosotros hijos de Sión, como por ejemplo Hechos 22:12 o Hechos 12:22. Pero primero vamos a hijos de Sión. Salmo 149:2. Salmo 149:2. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Oh, no, creo que no es este. Aquí, sí, este es. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Aquí también nos llaman hijos de Sión. A ver, ¿dónde más? No sé dónde han anotado algunos pasajes. Isaías 13:17. Joel 2:23. Mejor vamos a Joel 2:23. Isaías, Joel 2:23. Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión. Entonces, al pueblo de Dios a veces nos llama hijos de Jerusalén, o hijos de Sión, o hijos de Israel. También nos ha citado el pasaje donde dice cimientos. Vamos a ir a los cimientos, que los cimientos son los apóstoles. Dice que, a ver, él dice que la iglesia está fundada sobre los apóstoles. Y nos cita Apocalipsis 21:19. Vamos a ver si dice que los apóstoles son fundamento. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados. No es este. Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre los cimientos. No está diciendo que los apóstoles son el cimiento. En los nombres están escritos sobre los cimientos. No que los apóstoles son cimientos de la iglesia. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre esos cimientos están escritos los nombres. 1 minuto. Bien. A ver. Ahorita mandamos a comprar, ¿sale? Entonces mañana. Espérame que termine, pues ahorita vemos, ¿sale? Ahora vamos al pasaje de Romanos 3:3. Romanos 3:3. Él dice, él nos cita un pasaje donde dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vamos a Romanos 3:4. Tiempo. Se te terminó el tiempo, mi hermano. Ya. Ahí lo voy a dejar entonces. Ok, hermano Rodrigo, entonces, ¿me dices cuando estés listo? ¿Ya? Ok, tú me dices. Saluditos, hermanos, bendiciones. Tapa la pantalla, por favor. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho, hermano. Ok, puedes comenzar a tomar el tiempo ya. Bueno, inicias entonces a las
8:23. Listo, ya. Ok. Bueno, que he tomado un versículo de un lado, del otro, pero no supo explicar qué diferencia había entre la nueva Jerusalén que viene del cielo y Jerusalén, la que él dice que es pues la de Cristo, allá en la ciudad que vemos actualmente. Él no supo explicar. Ahora confundió Sión con el monte Sión, que es el lugar donde se acercaban desde antiguo hacia Dios, donde Abraham se acercó para hablar con Dios y donde recibió las tablas de la ley. En Hebreos capítulo 12 nos habla de monte Sión. Se los voy a mostrar. Hebreos 12. 20. Espérense. Okay. (22) Vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial. ¿Estará hablando de la misma Jerusalén geográfica de los israelitas? Obvio que no. Ahora, yo no necesito leerles pedazos de un versículo de un lado, pedazos del otro, para tratar de armar un cuento convincente. Yo les voy a leer los pasajes completos. Vamos a ir a Romanos 11, del 11 al 32. Todo. Escuchen, sobre los injertados, ¿no? Que tanto mencionó Cenas, porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Miren, dice, y pregunto yo, ¿es que han tropezado para quedar caídos? De ningún modo, sino que su caída ha traído la salvación a los gentiles, se refiere a los judíos, para llenarlos de celos. Y si su caída ha sido una riqueza para el mundo y su mengua, riqueza para los gentiles, ¿qué no será su plenitud? Os digo pues a vosotros los gentiles, por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles, hago honor a mi ministerio. Pero es con la esperanza de despertar celos a los de mi raza y salvar a alguno de ellos. No todos, algunos. Porque si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su bendición sino una resurrección de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Vamos bien. Que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, hecho partícipes con ellas de la raíz y de la savia del olivo. No te engrías contra las ramas, y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz que te sostiene. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy bien, las ramas. ¿Quiénes eran las ramas? Los judíos. ¿Okay? Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas, mientras tú por la fe te mantienes. No te engrías, más bien teme. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. No te judaices. Así pues, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, los judíos. Bondad contigo si es que te mantienes en la bondad, que si no, también tú serás. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados. Los judíos serán injertados también. ¿No que ya estaban dentro? Voy a repetir el 23. En cuanto a ellos, o sea, los judíos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados. Qué poderoso es para injertarlos, qué poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre que eras por naturaleza para ser injertado contra tu natural en un olivo cultivado, ¿con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo? O sea, por ser Israel no tienen garantizada la salvación. Solo aquellos que aceptaron a Cristo. Pero seguimos. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio. No sea que presumáis de sabios, el enderecimiento parcial que vino a Israel durará
hasta que entre la totalidad de los gentiles. ¿Qué? El endurecimiento parcial que sobrevino sobre Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como dice la Escritura, vendrá de Sión el libertador, alejará a Jacob de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. Y en cuanto al Evangelio, son enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, amados en atención a sus padres. Que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. En efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, mas en el presente habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía. ¿La rebeldía de quién? De los judíos, de Israel. ¿Ok? Pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos su misericordia. Eso es Romanos, para entender, ¿no? O sea que solo los judíos que creen en Cristo también son injertados, no todo Israel. Ahora, vamos a ir a Primera de Pedro, otra vez, pero pasajes, no versículos de aquí, de allá, y yo voy armando mi cuento, no. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3 al 11. Dice lo siguiente. Si es que habéis gustado que el Señor es bueno, acercaos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida preciosa ante Dios. Vosotros, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la Escritura, he aquí, coloco en Sión, una piedra angulada, elegida, preciosa, y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor, pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido. En piedra de tropiezo y roca de escándalo, tropiezan en ella, porque no creen en la palabra, para esto han sido destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, ¿quiénes? Los gentiles. Linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado a las tinieblas a su admirable luz. Vosotros, que en un tiempo no erais pueblo, y que ahora sois pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos, queridos, exhorto, que como extranjeros y forasteros os abstengáis de apetencias carnales que combaten contra el alma. Ojo. Ahora vamos a terminar con 2 Corintios 3. Otra vez. Textos completos, no versículos sueltos ni versículos mordisqueados. 2 Corintios 3 del 3 al 18. Tomen nota. Evidentemente sois una carta de Cristo redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Esta es la confianza que tenemos delante de Dios por Cristo, no porque vosotros mismos seamos capaces de atribuirnos cosa alguna como propia nuestra, sino por nuestra capacidad, que nuestra capacidad viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de su nueva alianza. No de la letra, sino del espíritu, pues la letra mata, la ley, mas el espíritu da vida. Que si el ministerio de la muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, los 10 mandamientos, resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera, ¿cuánto más glorioso no será el ministerio del espíritu? Pongan atención. Efectivamente, si el ministerio de la condenación, no de la salvación, de la condenación, fue glorioso. Un minuto, hermano Rodrigo. ¿Tiempo? Y bueno, lean el 10 y el 11. Te queda un minutito. Bueno. Pues en este aspecto no era gloria aquella glorificación en comparación de esta gloria sobreeminente. Porque si aquello era pasajero, fue glorioso, ¿cuánto más glorioso será lo más permanente? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para impedir que los israelitas vieran el fin de lo que era pasajero.
pero embotaron sus inteligencias, en efecto, hasta el día de hoy, perdura ese mismo velo en la lectura del Antiguo Testamento. El velo no se ha levantado, pues solo en Cristo desaparece. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Rodrigo. Entonces terminaron ya los 10 minutos de exposición de ambos lados. En estos momentos, entonces, vamos a pasar al momento de las preguntas. Es una pregunta por cada uno, ¿verdad? Entonces, inicia Cenas con su pregunta. Adelante, Cenas, tienes 1 minuto para plantear tu pregunta. Y Rodrigo, ¿te parece bien 2 o 3 minutos para la respuesta? Sí, señor, está bien. 3 minutos y para contrarrespuesta. ¿Serían 2 o 3 minutos? 3 minutos para contestar, 2 minutos para refutar. Ok. Entonces, vamos, Cenas, tienes 1 minuto para plantear tu pregunta. Adelante. Bien, a ver, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es la gracia y a qué se refiere? ¿Entendiste la pregunta, hermano Rodrigo? Ok. La Adelante. gracia es el regalo inmerecido del amor incondicional de Dios, que tanto nos amó que nos dio a su único Hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Y todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia. La ley, pues las conocen, son los 10 mandamientos escritos en piedra, sobre los que Pablo dijo que ya no estamos así, sino que nuestra letra está escrita en los corazones, ¿sí? Y los 200 y pico de mitzvots o preceptos en el judaísmo, de los cuales nosotros somos libres. La gracia, repito, es el amor inmerecido de Dios, el cual nos dio a su Hijo, su único Hijo, para morir en la cruz por nuestros pecados y para que aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está mi respuesta. Ok. Te faltó 1 minuto, pero bueno. Entonces, Cenas, tienes 2 minutos para la refutación. Adelante. Bien, veo que no sabe qué es la gracia y a qué se refiere la gracia. No ha sabido explicar. ¿Qué es la gracia? La gracia es el derramamiento del Espíritu Santo, que dice Efesios 2:8. Efesios 2:8. Vamos a ir a Efesios 2:8. ¿Dónde está? Vamos a descifrar Efesios 2:8. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Atentos en esta palabra, fe. Por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Quiere decir, la gracia por medio de la fe, y es un don de Dios. Ahora vamos a ver a qué se refiere. Zacarías 12:10. 12:10. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. La gracia se refiere al derramamiento del Espíritu Santo. 12:10 dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia. ¿Qué dice Efesios 2? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y que dice aquí Zacarías 12:10: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ahora, también dice que es un don de Dios. ¿Dónde lo dice? A ver. Hechos 8:18. Para que vean que se refiere al Espíritu Santo. Hechos 18:22. A ver, ¿dónde está? Hechos 8:18. Tiempo. Son 2 minutos nada más para refutar. Tiempo. Bueno,
Bueno, entonces ahora viene mi pregunta, ¿cierto? Sí, hermano Rodrigo, tu pregunta adelante. Bueno, Guimer Cenas, resulta que Romanos 11, 22 y 23 dice lo siguiente. Digo, desde el 21, dice que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sea que tampoco a ti te perdone. Así pues, considerar la bondad y la severidad de Dios, severidad con los que cayeron, bondad contigo, si es que te mantienes en la bondad, que si no, tú también serás desgajado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados. Que poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Pregunta, esos que si no se obstinan en su incredulidad serán injertados de nuevo, significa, ¿quiénes son? ¿Son Israel? ¿Son los gentiles? ¿Quiénes son? Según el texto. Adelante, Cenas, con tu respuesta. Tienes 3 minutos para responder. Bien, a ver. Romanos 11 está hablando de dos pueblos. Un pueblo, el verdadero pueblo de Dios, que es Israel, fundado por Dios, y del pueblo gentil, los creyentes que han aceptado a Dios. Está hablando del pueblo de Israel que no ha creído en Jesús, que dice que ellos van a volver a ser injertados en su propio olivo, como dice en, a ver, ¿dónde está? A ver. A ver, ¿dónde está esa parte? En una parte, en Jeremías, creo que está, dice así: convertíos, hijos rebeldes, porque yo soy vuestro esposo, y los voy a volver a introducir en Sión. Es lo mismo que Romanos 11, que está diciendo que se conviertan. En el Antiguo Testamento también Dios le decía a su pueblo: conviértanse a mí, vuelvan a mis caminos, y los voy a volver a injertar en Sión, en su propio pueblo. Lo mismo que en Romanos 11, que dice que los que han aceptado a Jesús han sido injertados en el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, una parte de los israelitas que no ha aceptado a Jesús, han sido desgajados, pero cuando otra vez se vuelvan, se conviertan a Dios, van a volver a ser injertados en su propio olivo. Se refiere a los israelitas que no han aceptado a Jesús. Tiempo. Puedes apagar tu micrófono entonces, Cenas, y así, hermano Rodrigo, tienes 2 minutos para tu refutación. Adelante, hermano Rodrigo. Ok, bueno, ustedes vieron cómo él mismo se acaba de refutar, reconociendo que no era Israel, ni son todos los judíos, sino solamente aquellos que creyeron en Cristo. Y de hecho, Israel no es la raíz, ni es Jerusalén, ni es los judíos. Ellos eran ramas, miren lo que dice el texto. Dice, no te engrías contra las ramas, y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz te sostiene. Dice, pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. ¿Quiénes eran las ramas desgajadas? Los judíos. Entonces, ¿será que la raíz son los judíos? No, ellos eran la rama. ¿Cuál es la raíz? La salvación de Dios. No es un pueblo, como afirmó inicialmente Cenas. Es la salvación de Dios, es la gracia. Entonces, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y él vino a los suyos y no le recibieron, pero a los que lo recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo dice Juan capítulo 1, versículo del 10 al 12. Entonces, si ven que no era lo que él decía que Israel y que nosotros tenemos, pues no, nada de eso.
O sea, ellos y nosotros estamos en la misma condición, somos ramas. Y podemos ser desgajados o podemos ser injertados, dependiendo todo de si aceptamos a Cristo. No por nacer en Israel ya soy pueblo de Dios. Así no es. Porque en Cristo las cosas cambian. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Ok? Porque ellos, si se arrepienten y reconocen a Cristo, también serán injertados. ¿En qué? En la raíz de olivo. Pero si ella fuera su rama natural, quería decir que ellos están ahí y siempre han estado y serían la raíz, pero eso no dice el texto. Gracias. Tiempo, hermano Rodrigo. Bueno, pues entonces aquí termina el debate. Se terminaron los tiempos de refutación, las preguntas. Entonces, damos tiempo para un minuto de despedida. ¿Está bien, hermano? ¿Un minuto? Sí, está bien. Entonces iniciamos con Cenas, un minuto para que te despidas, ya no puedes hablar del debate, ya nada más un minuto para que te puedas despedir. Adelante, Cenas. Bien, a mí me hubiese gustado debatir más. Tengo muchos argumentos aquí anotados, pero esas eran las reglas del debate, así que no puedo decir nada más acerca del debate y queda por terminado. Entonces, a ver si gustaría debatir algún otro día, hasta terminar todos los argumentos que tengamos. Yo estoy dispuesto a cualquier debate sobre cualquier tema. Tengo aquí muchos argumentos que no he expuesto. Yo leo la Biblia desde muy niño y tengo muchos argumentos que muchos no conocen. Son fáciles para refutar al cura Luis Toro y nada. Bueno, ya tuvo su tiempo para despedirse. Entonces, hermano Rodrigo, tienes tu tiempo, un minuto para despedirte y terminamos el debate. Sí. Gracias, Antonio, por habernos prestado tu canal. Muchas gracias a todos los hermanos que han estado conectados. A Cenas por su reto. Espero que le haya servido este debate para, digamos, complementar su conocimiento de la Biblia. Lo felicito por estudiar la Biblia desde pequeño y lo animo para que siga estudiando y profundizando cada vez más en el estudio de la palabra de Dios. Y bueno, pues no siendo más, muchas gracias. Estaba grabando este debate y lo voy a retransmitir en mi canal de YouTube y creo que también de pronto en mi canal de TikTok si me deja. Yo no sé por qué hace rato que no transmito en directo de allá. Entonces, pues muchas gracias a todos, que el Señor les bendiga, María totus tus y que viva Cristo Rey. Bueno, muchas gracias Cenas, gracias hermano Rodrigo, y no sé si nos permites que subamos el video al canal de YouTube que tengo también, pequeñito canal, que estoy iniciando, si me lo permites, lo subimos, ¿ok? Si gustas también te puedo mandar el que se quedó grabado acá en mi canal, ahí ya tú ves si lo subes. Bueno, que Dios me los bendiga, muchas gracias. Gracias hermanos los que estuvieron ahí abajo y bueno, ya me está llamando mi bebita. Bendiciones para todos, ánimo.